Tengan presente que cuando se define el delito en el causalismo naturalista, se dice que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Okay? Es una posición tripartita. La perspectiva naturalista del delito es una perspectiva de esa naturaleza, es una perspectiva naturalista. Es una perspectiva que revela una dependencia explicativa desde el mundo del natural, desde el mundo de la naturaleza. Los causalistas naturalistas consideran que el delito es un fenómeno que responde al orden natural, ¿ok? Que responde al orden natural. Ellos definen la acción, tengan presente que el delito es acción, tipicidad, anticidad y culpabilidad. Ellos definen la acción como un movimiento corporal voluntario, en primer lugar. Movimiento corporal voluntario que se encuentra causalmente vinculado a un resultado, el mismo que define el carácter de la acción. ¿Okay? Para el causalismo naturalista, la acción, ¿no?, es el movimiento corporal voluntario vinculado causalmente en relación de causalidad como el resultado, y es el resultado el que define el carácter de la acción. ¿Ok? En primer lugar, los causalistas naturalistas consideraban que todo delito necesariamente suponía un movimiento corporal, una actividad física, un movimiento corporal. ¿Ok? Necesariamente suponía un hacer. ¿Ya? Por supuesto que ese movimiento corporal era voluntario. ¿Qué significa lo de voluntario? Un movimiento corporal gobernado por el sistema nervioso central. La acción es un movimiento corporal, una actividad física, un hacer gobernado por el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Ese movimiento corporal voluntario tenía necesariamente que estar vinculado en una relación de causa-efecto con un resultado. Y dependiendo del carácter de ese resultado, se definía la acción, alcanzaba sentido esa acción. Ok, vamos a poner algunos ejemplos. Imaginemos que estamos en un segundo piso, en una casa, ¿no? Y tiramos una piedra hacia una persona que está transitando por la vereda, en la calle, ¿no? Lanzamos la piedra para darle a esa persona, y esa piedra, ¿no? Miren, la acción, movimiento corporal, la persona toma una piedra, la lanza, hay un movimiento corporal voluntario, porque su sistema nervioso, su cerebro está ordenando esa actividad, ¿de acuerdo? Ese es un movimiento corporal voluntario. Y esa piedra lanzada en contra de la persona que está transitando por la vereda, lo lesiona gravemente al sujeto. Lo lesiona, o sea, hay una relación de causa a efecto. Y ese efecto genera una lesión física en contra del agraviado. Entonces, ¿de qué acción estamos hablando? La acción está determinada por el resultado. El carácter de la acción está determinado por el resultado. En este caso, ya que el resultado es una lesión corporal, estamos hablando de una acción de lesionar. ¿Qué hubiese pasado si el resultado fuese que este sujeto, que la víctima, que el agraviado murió? Entonces ahí estaríamos hablando de una acción de homicidio, de matar. ¿Ok? Entonces, la acción es un movimiento corporal voluntario. Necesariamente, los causalistas naturalistas entendían que el delito suponía acción, pero ellos asumían que toda acción delictiva necesariamente implicaba un movimiento corporal voluntario
Y ese movimiento corporal voluntario vinculado causalmente al resultado, recién definía de qué acción se trataba. Mientras no existiese resultado, no se podía definir el carácter de la acción. Ya que, como en nuestro ejemplo, el resultado fue una lesión física, entonces podemos decir que hay una acción de lesionar. Si el resultado puede haber sido un homicidio, una muerte de la víctima del agraviado, entonces había una acción de matar, homicidio. ¿Ok? En otras palabras, mientras el resultado no existía, no se podría identificar de qué acción se trataba, porque es el resultado el que define, para el causalismo naturalista, el carácter de la acción. Ahí tenemos un primer inconveniente. El causalismo naturalista no puede explicar el problema de las tentativas. ¿Por qué? Porque en la tentativa no existe resultado. ¿Ok? Porque en la tentativa no existe resultado. Entonces, para el causalismo naturalista, ellos no pueden explicar el problema de la tentativa. Porque ellos no podrían decir tentativa de qué, porque no hay resultado. Ellos definen el carácter de la acción delictiva en base al resultado. Entonces, en el mero movimiento corporal no se puede individualizar nada todavía. La acción alcanza su concreción en el resultado. ¿Ok? En primer lugar, entonces, el causalismo naturalista no puede explicar el problema de la tentativa. En la tentativa no hay resultado y para este causalismo es importante el resultado, determinante el resultado para saber de qué acción se está hablando. En segundo lugar, si el delito es una acción, es un movimiento corporal, necesariamente, en los delitos omisivos no hay movimiento corporal. Si un padre se cruza de brazos y no da de comer a su hijo y su hijo muere, ahí no hay movimiento corporal. El niño puede estar llore y se muere de hambre y el padre simplemente se cruzó de brazos y lo miró todo el tiempo hasta que el niño murió, entonces ahí no hay movimiento corporal. Según el causalismo naturalista, el delito siempre supone movimiento corporal voluntario. Pero al no existir movimiento corporal voluntario, al no existir movimiento corporal, quiere decir que esa muerte del niño no se le podría atribuir como acción delictiva en el causalismo naturalista al padre. ¿Por qué? Porque no hubo movimiento corporal. En otras palabras, el causalismo naturalista no explica los delitos omisivos. Ellos no explican los delitos omisivos. Porque necesariamente la acción delictiva supone movimiento corporal. Y si no hay movimiento corporal, si hubo inacción, entonces el causalismo naturalista no puede explicar el delito omisivo. ¿Ok? Algunas cuestiones. Es importante esta concepción ontológica, naturalista, de acción que manejan ellos. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden observar, si nosotros estamos en el contexto de un causalismo naturalista, tenemos una serie de limitaciones para poder explicar globalmente todas las posibilidades delictivas que ahora se presentan. Ahora hablamos de tentativas. Este causalismo naturalista no lo podía explicar. Tampoco podía hablarse de delitos omisivos, porque necesitaban movimiento corporal como condición de la acción. La tipicidad. La tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad, estamos hablando de la relevancia penal del comportamiento. En otras palabras, de la relevancia penal de la acción sería en este caso. Cuando una acción es relevante
importante para el derecho penal de acuerdo al causalismo naturalista. En primer lugar, obviamente la acción tendrá que ser relevante, importante, con trascendencia penal para el causalismo naturalista, ¿ok? Cuando existe tipicidad. Cuando existe tipicidad. Y en primer lugar, hablamos de la tipicidad y decimos que la forma como ellos definen la tipicidad es de una manera estrictamente objetiva y descriptiva. En otras palabras, la tipicidad para el causalismo naturalista solamente va a destacar de la acción presentada la parte objetiva, la parte material de la misma. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, bien, ¿no? Para el causalismo naturalista, la tipicidad es meramente objetiva. La tipicidad solamente se define en base a los elementos objetivos, al carácter objetivo, material de la situación planteada. Y es meramente descriptiva, porque no permite la inclusión de juicios valorativos como configuradores de la tipicidad, sino meramente elementos descriptivos. Los elementos descriptivos son aquellos que nosotros los podemos apreciar, los podemos percibir sensorialmente, ¿se entiende? Entonces la determinación de la tipicidad es meramente objetiva y descriptiva. La antijuricidad que viene a ser la contradicción ya no solamente de la norma penal, sino de todo el sistema jurídico. Ellos consideran que la antijuricidad es objetiva y también es valorativa, pero en un sentido meramente formal. ¿Okay? En un sentido meramente formal. Tengan presente que cuando nosotros hablamos de antijuricidad, estamos hablando de la conducta, ¿no?, que, siendo en primer lugar típica, es contraria al sistema jurídico en su conjunto. Entonces, ellos aprecian la contradicción al sistema jurídico en su conjunto de manera objetiva, ¿no? Y de manera valorativa formal, o sea, con la sola vulneración de la norma. No aprecian otra consideración, sino ese extremo únicamente. El solo hecho de infringir el sistema jurídico ya es antijurídico para ellos, formalmente. Vamos a ver en el sistema causalista valorativo esta cuestión cambia. Ahora, la culpabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando del juicio que recae, ¿no?, del juicio que recae sobre el autor del hecho típico y antijurídico, ¿no? La culpabilidad es un juicio personal. Ellos afilian a una posición o teoría psicológica de la culpabilidad. ¿Ok? Ellos afilian a una llamada teoría psicológica de la culpabilidad. ¿Qué supone esta propuesta? La teoría psicológica de la culpabilidad supone que tiene que existir una relación psicológica. Para que una persona sea culpable tiene que existir una relación psicológica entre lo que hizo y entre lo que quiso hacer. ¿Ok? Tiene que establecerse una relación psicológica entre lo que ocurrió y entre lo que quiso hacer. Una persona es culpable en tanto lo que hizo estaba vinculada a su propósito de acción. ¿De acuerdo? Ellos entienden que existen dos formas de culpabilidad. Una culpabilidad dolosa y una culpabilidad
culposa. ¿Okay? Ellos dicen que el dolo y la culpa son formas de culpabilidad. Tengan presente eso. La imputabilidad es un presupuesto. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra legislación penal, artículo 20, incisos 1 y 2, ¿no?, los menores de 18 años, por ejemplo, así como los que sufren una anomalía psíquica o grave alteración de conciencia o grave alteración de percepción, son inimputables. Entonces, para verificar si una persona es culpable dentro del contexto del causalismo naturalista, lo primero que se tenía que establecer es que sí es imputable. Si una persona es mayor de 18 años y no tiene ninguna de las dificultades, ni anomalía psíquica, ni grave alteración de conciencia, etc., entonces se dice es imputable. Y una vez que se verifica que es imputable, recién se analiza si actuó con dolo o culpa. Esa es la forma como se hace el análisis en el causalismo naturalista de la culpabilidad. Primero vemos si es imputable, y si es imputable, recién se va a verificar, porque la imputabilidad es el presupuesto, está antes de, ¿no? Si es imputable, recién se verifica si su acción fue a título de dolo o a título de culpa. Y por ende, en ese nivel se analiza luego si él tenía conocimiento de la ilicitud. En otras palabras, si él sabía que lo que hacía era delito. Ese es el conocimiento de la ilicitud. ¿Okay? Este es el análisis global del causalismo naturalista cuando explica el delito, de una manera básicamente objetiva y formal, en todos sus niveles o categorías. Luego tenemos el causalismo valorativo. ¿Okay? El causalismo valorativo. ¿Lo aprecian, no es cierto? ¿Aprecian la diapositiva? Sí, profesor. Ah, ok, gracias. El causalismo valorativo. El causalismo valorativo es la otra propuesta causalista. ¿Okay? La otra propuesta causalista. Para ellos, la acción, ¿no?, la acción es normativa causal. La acción es normativa causal. Y esto es muy interesante y muy importante destacarlo. En el esquema anterior, en el esquema del causalismo naturalista, cuando hablamos de acción, decimos que la acción es el movimiento corporal voluntario y que el carácter de la acción se concretiza en razón del resultado que produzca este. ¿Ok? En cambio, y como ustedes pueden observar en el otro causalismo, mientras no exista un resultado, no podemos decir de qué acción se trata. ¿De qué acción se trata? No podemos decir eso. Porque necesitamos un resultado material, objetivo. Para decir, era un homicidio, era una lesión, era un aborto, era una estafa, ¿no? En cambio, en el causalismo valorativo, la acción es normativa. Cuando decimos es normativa, también podemos decir es valorativa. Es normativa o valorativa es lo mismo. Es normativa causal. ¿Cómo así? En el marco del causalismo valorativo, son los juicios de valor del contexto en un marco de dañosidad los que definen el carácter de la acción. ¿Ok? Escúchenme, por favor. En el contexto del causalismo valorativo,
La acción no se define por lo que genera, por el resultado, como el primer causalismo, no. ¿De qué acción estamos hablando? Esta es definida en función del contexto. Escuchen, del contexto valorativo en el que esta acción ocurre. ¿Ok? Si estamos caminando, transitando por la calle, ¿ok? Si estamos caminando por la calle, imagínense lo siguiente. Estamos caminando por la calle y observamos que al frente de nosotros, ¿no? Al frente de nosotros hay un amigo. No sé si me pueden ver por la pantalla y lo he hecho a propósito, ¿no? Y como solemos hacer la mayoría de nosotros al momento de encontrarnos con alguien, ¿ok? Y verlo al frente, movemos la mano, ¿no es cierto? ¿Y qué significa ese movimiento de mano? ¿Quién lo puede decir? ¿Qué significa ese movimiento de mano? A ver. Un saludo. Un saludo, ¿ok? Pero ¿por qué apreciamos que ese movimiento de mano es un saludo? ¿Por qué decimos que cuando movemos la mano estamos saludando? ¿Cuál sería la razón? Por costumbre sería, doctor, que tenemos. Claro, es una costumbre. En nuestro contexto valorativo es un saludo, ¿no es cierto? De repente nos vamos a otro lugar, movemos la mano y nadie nos entiende. De repente estamos caminando en una ciudad de la China y no tenemos que mover la mano, tenemos que inclinar la cabeza. Y ellos lo entienden como saludo. Miren, nos vamos a encontrar y vamos a decir, me encontré con Pedro y me saludó. ¿Por qué? Porque movió la mano. O sea, ese movimiento corporal de esa persona está siendo apreciada por el contexto, por el contexto. Para el causalismo, observen ese mismo ejemplo del movimiento de la mano, obsérvenlo desde el punto de vista del causalismo naturalista. Ese mismo ejemplo lo observamos desde el punto de vista del causalismo naturalista. Para el causalismo naturalista, ese movimiento de mano será un mero movimiento corporal. Un mero movimiento corporal. Y como no hay resultado, no sabemos qué es. Es un movimiento corporal. Nosotros decimos es un saludo porque le estamos agregando un juicio de valor. La costumbre, el contexto nos dice, Señor, eso aquí es un saludo. Y entonces podemos decir que Juan me ha saludado. Es igual cuando definimos el tema de la acción. Por ejemplo, ¿no? Si a una persona le disparan en el pecho, ahí al centro, ¿no? Ahí donde está el corazón, si a una persona alguien va y le dispara en el pecho, ¿ok? Para el causalismo valorativo, para este que estamos estudiando ahora, ahí estaríamos hablando de una acción ¿de qué tipo de acción? ¿Qué hizo esa persona que disparó? ¿Es una acción de lesionar o de matar? ¿Podemos diferenciar eso? Si a una persona le disparan en el pecho, ¿cuál habrá sido el objetivo del que disparó? ¿Lesionar o matar? ¿Qué creen Bueno, ustedes? desde mi punto de vista sería matar. Matar. ¿Por qué? Porque no necesitamos que esa persona se muera. No necesitamos que esa persona se muera. Y si no se muere, vamos a decir, señor, aquí hubo una tentativa de homicidio. Porque estamos agregando un juicio de valor. Porque nuestro contexto nos dice que cuando a una persona le disparamos en el pecho, a alguien le dispara en el pecho, ahí es donde está en el centro, en donde está el corazón, no le quiere lesionar, le quiere matar.
No necesitamos que se muera. Si no se muere, va a ser una tentativa de homicidio. Para el causalismo naturalista anterior, tendríamos que esperar el resultado. Si se muere, será homicidio. Si queda lesionada, será lesiones. Pero nada más, ellos no pueden entender el tema de la tentativa, porque ellos siempre necesitan resultados. Y es el resultado lo que define. En cambio, en el causalismo valorativo, la acción es normativa y la acción se define por el contexto. ¿Ok? Y ya no se necesitan resultados como condición para determinar el carácter de la acción. ¿De qué estamos hablando? Lo define el contexto en un marco de lesividad. Otro ejemplo. Un grupo de jóvenes, de muchachos, están jugando fútbol en una canchita de fútbol. No, están jugando fútbol y uno de ellos, estando frente al arco, y en lugar de hacer el gol correspondiente, patea la pelota y la pelota sale por encima del arco. Y uno de sus compañeros de equipo, no, que está más atrás, le da un insulto. Lo insulta con una grosería fea al que se equivocó. Pero siguen jugando fútbol. Y del mismo modo, ¿no? Siguen jugando fútbol y del mismo modo van a transcurrir el tiempo, va a acabar el partido, van a terminar de jugar y se van a ir abrazados y no va a pasar nada. Miren, ¿no? Imagínense que esa misma grosería que le dijo al amigo, se la dice al vecino de la casa cuando está pasando por la puerta de tu casa, alguien le dice esa misma grosería. Esa que le dijo ahí en el campo de fútbol al amigo, se la dicen al vecino. Es posible que ese vecino va a reaccionar, es posible que nos podemos ganar una querella, nos va a denunciar por injuria. ¿Por qué? ¿Por qué la reacción es diferente? Siendo la misma grosería, siendo la misma palabra. ¿Por qué? ¿Qué dicen? En el contexto en el que se desarrolla el hecho sería, Muy doctor, bien, porque muy es muy bien. distinto en un partido de fútbol por la euforia del mismo deporte, ¿no? Claro, muy bien. Es el contexto. Entonces, el contexto define que allá no era insulto, no era injuria, y en el otro caso sí era injuria, el contexto. ¿Se dan cuenta? O sea, el contexto es un juicio de valor. Entonces, allá fue una acción injuriosa, o al frente al vecino fue una injuria, una acción de injuriar, y en el campo del fútbol no fue injuria. Fue bueno, el contexto. Para el causalismo naturalista, tendría que esperarse el resultado. Pero bueno, ellos tienen una forma distinta de apreciar el tema. Pero miren, ¿se dan cuenta? Entonces, la acción delictiva, el carácter de la acción, no se define para el causalismo valorativo en función del resultado, sino del contexto. El contexto. Y nos podemos poner a ejemplificar en cada delito, ¿no? En cada delito. ¿Ok? ¿Por qué cuando un funcionario público que está a cargo de la supervisión de la administración de un bien se apropia del bien, estaría cometiendo peculado? Para causalismo valorativo es un tema de contexto. Tú eres funcionario público. Es tu contexto que define que si tú te apropias de un bien que está bajo tu administración, es peculado. ¿Ok? El causalismo naturalista tendría que esperar que esa apropiación ocurra. Lo más formal. Detalles, particularidades. Esa es la forma como se va entendiendo la acción en el causalismo valorativo. Ahora, la tipicidad. La tipicidad. La tipicidad es descriptiva, para empezar.
O sea, cómo se va describiendo, cómo se va destacando la relevancia penal del comportamiento es en base a criterios descriptivos, para empezar, a nivel de tipo. Pero también la tipicidad es normativa. Y esto es importante, porque en el causalismo valorativo se empiezan a ingresar elementos normativos en la descripción de la tipicidad, en el contenido de la tipicidad. ¿Cuáles son los elementos normativos? Los elementos normativos son conceptos, son juicios de valor. Por ejemplo, el funcionario público es un elemento normativo. Juan Pérez puede ser un gobernador regional. Juan Pérez puede ser un gobernador regional. Nosotros lo vemos a él como Juan Pérez, vemos una persona. Nosotros no vemos al gobernador en sentido físico. Entendemos que es el gobernador, pero eso ya es una apreciación normativa, valorativa. De ese tipo de elementos también está configurada la tipicidad. Precisamente, por ejemplo, los delitos de funcionario público de corrupción generalmente empiezan con ese concepto, el funcionario público o el servidor público. Estos son elementos normativos. En el delito de hurto, por ejemplo, artículo 185 del Código, ¿no? El que para obtener provecho se apodera de un bien total o parcialmente ajeno. ¿Qué es el concepto? Ajenidad es un concepto. Eso no es algo descriptivo, eso es algo... Todos los que son conceptos, que no son describibles, perceptibles dentro de la norma, dentro del tipo, son elementos normativos. Cuando leemos, por ejemplo, el código en el artículo 108 de asesinato, ¿no? Por ejemplo, una de las agravantes de asesinato dice por ferocidad o gran crueldad, el que mata a otro con ferocidad o gran crueldad. ¿Qué es la ferocidad? La ferocidad es un elemento normativo. La gran crueldad, nosotros vemos que alguien dispara 20 veces a una persona, pero no, la gran crueldad es un concepto. Todos aquellos conceptos que sirven para dar contenido al tipo penal, para describir las características de la conducta típica, esos son elementos normativos. Los elementos descriptivos, reitero, son los elementos que nosotros podemos observar. Por ejemplo, en el código dice en ese mismo artículo 108 que mata con fuego, explosión, veneno. Esos son elementos descriptivos. Durante la noche es un elemento descriptivo. Por ejemplo, en el robo. En cambio, aquellos conceptos son los elementos normativos. Ahora, dentro de la tipicidad, también del causalismo valorativo, se incluyen algunos elementos subjetivos diferentes al dolo. Por ejemplo, en el artículo 185 de hurto, hay un elemento subjetivo distinto al dolo que dice, el que para obtener provecho se apodera de un bien. Ustedes saben que en el hurto no solamente es cuestión de apoderarse de un bien ajeno, es un delito contra el patrimonio, pero es apoderarse, pero para obtener provecho patrimonial. ¿Qué pasa si Juan Pérez se apodera de una laptop de su compañero solamente para impedir que él estudie y con la intención de que se desapruebe el curso? Que no puede entregar el trabajo que tiene grabado en esa laptop. Se apodera de la laptop, ¿no? Cuando el compañero se descuida, se guarda la laptop en la mochila, sale a la calle y lo tira la laptop al tacho de basura. ¿Hay hurto o no hay hurto? El delito de hurto dice el que para obtener provecho, entiéndase patrimonial, se apodera de un bien ajeno. Ese obtener provecho es un elemento subjetivo que está presente, por ejemplo, en ese delito y también en otros. Cada uno, no necesariamente en todos los casos van a encontrar elementos descriptivos, normativos,
elementos subjetivos distintos al dolo, pero ya lo importante es que el causalismo valorativo va indicando que la descripción de una conducta típica no es solamente a través de elementos descriptivos, también en esa descripción pueden ingresar elementos valorativos o normativos y también elementos subjetivos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. La antijuricidad. La antijuricidad en el causalismo valorativo, básicamente, aquí lo importante, básicamente es que va incluyendo, ¿no? Va incluyendo lo que viene a ser el tema de la dañosidad social. Miren, en el causalismo naturalista, la antijuricidad era estrictamente formal, ¿ok? La antijuricidad era estrictamente formal. O sea, bastaba la transgresión del sistema normativo, del sistema jurídico. Pero una conducta será antijurídica para el causalismo valorativo cuando, además de la transgresión del sistema jurídico, también exista dañosidad social. A eso se llama antijuricidad material. Digamos, en el causalismo naturalista anterior, solamente se hablaba de una antijuricidad formal. El causalismo valorativo, además de la antijuricidad formal, que es la mera transgresión de la norma, requiere ahora que exista dañosidad, perjuicio. Eso es antijuricidad material. Lesividad, puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ustedes pueden recurrir a leer, por ejemplo, el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Si tienen un Código Penal a la mano, busquen el artículo 4 del título preliminar. El principio de lesividad. Miren, dice, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. En otras palabras, para que se pueda imponer pena, necesariamente se tiene que poner en peligro, lesionar el bien jurídico o poner en peligro el bien jurídico. No es suficiente que se transgreda la norma. Es necesario, ¿no? Es necesario que se ponga en peligro el bien jurídico o que se haya lesionado el bien jurídico. ¿Ok? Esto es importante. En alguna oportunidad, con la participación del Ministerio Público, ¿no? Con las autoridades del sector salud, con la municipalidad, la policía, se hace una visita inopinada a diferentes lugares aquí en la ciudad de Huancayo, a lugares en donde se venden productos de farmacia, no productos galénicos, especialmente aquellos que venden al por mayor, y también algunos vendían productos galénicos al por menor. En uno de esos lugares se decomisa una cantidad de vaselina. Ustedes saben lo que es la vaselina, ¿no? Porque es un producto que necesita para su comercialización el registro sanitario. Y esta sustancia que está siendo expedida en este lugar no cuenta con registro sanitario y está siendo expedida al público y también al por mayor, lo están vendiendo en este lugar, al por menor y al por mayor. Y cuando verifican el registro sanitario, no tiene registro sanitario.
Entonces proceden a decomisar todo ese lote de vaselina. Y obviamente que la norma jurídica establece que ese tipo de producto requiere de registro sanitario. Las normas sanitarias lo demandan. Y es más, existe una norma en los delitos contra la salud pública que sanciona como delito contra la salud pública expender ese tipo de productos sin contar con el registro sanitario. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el hecho es típico. Ahora, ¿es antijurídico? Por supuesto. La norma administrativa requiere de registro sanitario para ese producto. Pero pasó algo. En el transcurso, las personas denunciadas, las representantes de esa empresa dicen lo siguiente: señor, esa vaselina es apta para el consumo. No es mala vaselina. Por razones de tiempo, bueno, circunstancias de negocio, nosotros hemos comprado esa vaselina y hemos comprado a un precio superior, lo habían importado, y hemos comprado a un precio superior en el mercado. Tuvimos una mala actividad comercial. Nos la compramos muy caro y nos dimos cuenta que aquí la están vendiendo más barata. Si le hacíamos todo ese procedimiento, el registro sanitario, iba a costar más caro. Entonces lo que querían ellos, dice, es vender lo más rápido posible, y bueno, en ese contexto las autoridades intervinieron. Pero estas personas dicen, ¿no? Si nosotros podemos demostrar que esa vaselina es apta, ustedes van a ver que no va a hacer daño a nadie. Y tomándoles la palabra, se pide en esa época a través del juzgado penal, ¿no? Con el código anterior, se pide una muestra de lo que ha sido incautado, se remita a un laboratorio especializado para que puedan verificar, ¿no?, si esa sustancia de vaselina decomisada sin registro sanitario era apta o no para el consumo y para el uso humano. Y efectivamente, ¿no?, el juez admite y se manda una muestra de esa sustancia decomisada, y efectivamente la respuesta es que esa sustancia es apta, que es inocua, que no genera problema, que es tan de la misma calidad que las que están en el mercado. Okay. Vale decir que si alguna persona usaba esa sustancia, no le pasaba nada, más bien servía para lo que estaba desarrollado, para lo que lo habían hecho. Lo que podemos advertir es que si bien existía antijuricidad formal, porque la norma demanda registro sanitario, en ese caso ya no se podía hablar de antijuricidad material. ¿Por qué? Porque esa sustancia no era dañosa. El causalismo valorativo requiere que la antijuricidad sea tanto formal, pero también sea material. Es desde ese momento en el que el concepto de antijuricidad material ingresa al debate y se traslada, pues, como ustedes han observado ahí, también a imponerse como este principio de lesividad en el artículo 4 del título preliminar, ¿no? Los causalistas naturalistas anteriores, ellos no solamente hablaban de antijuricidad formal, a ellos no les interesaba si se causaba perjuicio, ¿no? No, se transgredía la norma, señor, bastante estrictos y formales en ese sentido. El causalismo valorativo, en lo que corresponde a la culpabilidad. Ellos asumen una posición ya no psicológica de la culpabilidad como los primeros, sino ellos asumen una llamada posición o teoría normativa de la culpabilidad. Ellos hablan del concepto de reprochabilidad. Ellos dicen que culpable es aquel al que se le puede reprochar, al que se le puede reclamar el por qué no actuó conforme a derecho. ¿Ah? ¿Por qué no actuaste conforme a derecho pudiendo hacerlo? Eso es reprochar.
Y si efectivamente él podía haber hecho lo que la ley dice, porque tenía la capacidad de hacerlo y no lo hizo, es culpable. Ese es el concepto normativo de culpabilidad, el juicio de reproche sobre el autor del ilícito, o sea, del hecho típico y antijurídico. ¿Ok? Ellos consideran, ¿no?, que el dolo, la culpa y la imputabilidad son elementos de la culpabilidad. Recuerden que para el causalismo naturalista el dolo y la culpa eran formas de culpabilidad. El causalismo valorativo dice no, son elementos junto a la imputabilidad. La imputabilidad ya no es un presupuesto, es un elemento más junto con el dolo y la culpa, en donde también ingresa el tema del conocimiento de la ilicitud, o sea, que una persona es culpable en tanto conozca que lo que está haciendo está prohibido, que lo que está haciendo es delito en términos generales. ¿Ok? Esa es la idea. Esto es lo que podemos indicar en términos así bastante amplios en relación al causalismo valorativo. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor, antes de continuar con lo demás. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a exponer algunas consideraciones en relación al finalismo. Algunas consideraciones en relación a la teoría finalista. La teoría finalista. Como ustedes pueden observar, el delito para el finalismo también es acción, tipicidad, antijusticia y culpabilidad, ¿no? Lo definen en términos generales del mismo modo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo explican ellos el concepto acción? Para el finalismo, la acción es el ejercicio de la actividad final, de una actividad final. El ejercicio de actividad final. ¿Ok? El carácter de la acción para el finalismo se define en función, el carácter de la acción para el finalismo se define en función de lo que el sujeto quiso hacer. Y eso es importante. Este es un concepto también ontológico de acción. Los finalistas consideran que existen algunas estructuras lógico-ónticas, le llaman ellos. Que existen, estas estructuras lógico-ónticas son elementos, ¿no?, que de todas maneras deben de estar presentes en la identificación, en este caso, de la acción. Ellos consideran que la finalidad es un elemento intrínseco a la acción. Tengan presente que en los causalismos anteriores que hemos revisado, la finalidad no forma parte, no es un elemento que condicione el carácter de la acción. En ninguno de los casos, nunca lo hemos aludido. La acción causal naturalista está determinada por el resultado que genera. El carácter de la acción para el causalismo valorativo lo define el contexto.
En cambio, para el finalismo, el carácter de la acción no lo define ni el resultado ni el contexto, sino en la misma acción se encuentra el elemento que define el carácter de la acción. Los finalistas consideran que la acción no solamente viene a ser la actividad física que está presente, sino también la intencionalidad que incluye esta actividad necesariamente. Ellos dicen que no puede desprenderse lo objetivo de lo subjetivo, que son elementos intrínsecamente vinculados, que tienen que coexistir, estar presentes siempre para que la acción adquiera el carácter determinado. Entonces, el ejercicio de una actividad, la acción es el ejercicio de una actividad final. En nuestros ejemplos, si a una persona le disparan en el pecho, decimos que para el causalismo valorativo eso, porque el contexto nos dice eso quiso matar. Pero para el finalismo, si a una persona le disparan en el pecho, quien sabe de qué se trata, de qué acción estamos hablando, es el propio sujeto que disparó. A él tendríamos que preguntarle qué quisiste hacer. Él sabe, él es el único que sabe de qué se trata. La acción está definida por la intencionalidad intrínseca a la actividad exterior. ¿Okay? Es muy importante esto. Si una persona mueve la mano, cuando se encuentra con un amigo que está al frente de la calle, alguien ha dicho, bueno, ahí le está saludando. Eso es lo que el contexto dice. Pero para el finalismo, ¿quién tendría que decirnos de qué se trata? ¿Quién tendría que decirnos de qué se trata? El mismo que mueve la mano. A él le tendríamos que preguntar, oye, ¿qué quisiste hacer? ¿Qué es eso? De repente sí nos dice, yo quería saludar, pero de repente nos dice otra cosa, de repente nos dice, no, es que mi mano se había adormecido y estaba despejando. No, entonces, miren, en el finalismo, la acción está determinada por la finalidad que ésta incluye. Y como podemos advertir, solamente el sujeto que la realiza es el que tendría ciencia cierta que definir de qué acción se trata. Él es el único que puede hacerlo. ¿Ok? Ahora eso genera, por supuesto, complicaciones probatorias, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que la prueba en un proceso tendría que enfocarse en la finalidad. ¿Okay? Es importante esta cuestión porque como ustedes pueden observar, dependiendo de qué posición nosotros tomemos o asumamos en relación a los sistemas penales, por lo menos, por ejemplo, hasta el finalismo, incluso en el proceso, el tema de la prueba va a variar. ¿Qué es lo que se tendría que probar? ¿Qué es lo que se tendría que estudiar y revisar en el causalismo valorativo? Tendríamos que averiguar qué dice el contexto, qué dice la experiencia sobre ese asunto. De qué, o sea, porque eso es lo que define de qué acción se trata. En el causalismo, en el finalismo, tendríamos que revisar e indagar sobre el sujeto, sobre la finalidad que tuvo. Tendríamos que apreciar lo que él dice, la coherencia. ¿Ok? ¿Advierten la diferencia? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Por ejemplo, el tema de la prueba indiciaria. El tema de la prueba indiciaria, ¿qué quiere? ¿Qué quiere reconstruir? ¿No? A una persona, a un procesado le preguntamos, pues no tiene ni la obligación de decirnos ni de declarar. Entonces, a través de prueba indiciaria, a veces se quiere reconstruir sus propósitos, su actuación. Entonces, muchos van a entender que en el contexto finalista es donde la prueba indiciaria tiene bastante importancia y es bastante determinante. Pero cuando es el análisis finalista, vamos a observar que no necesariamente en todos los esquemas es la prueba indiciaria lo más importante. En el esquema del causalismo valorativo, ¿no? Ahí tendríamos que averiguar qué dice el contexto sobre esa actividad, ¿no? ¿Qué dice el contexto? Para el contexto, ¿eso es reprochable o no es reprochable? Tendríamos que buscar las razones, ¿no? Por fuera del sujeto, del que hizo las cosas, sino en el contexto. Ver que el contexto, cómo aprecia esa situación y le damos tal o cual sentido. Esa es la idea. Ahora, la tipicidad finalista. La tipicidad en el finalismo. Miren, la tipicidad también es objetiva, pero también aquí es subjetiva. Algo importante, lo más importante, además de entender que se incluyen elementos descriptivos, valorativos, como ha pasado ya en el causalismo valorativo, lo más importante que es que el dolo y la culpa, que tenían su ubicación sistemática en el causalismo, en ambos causalismos, dentro de la culpabilidad, el dolo y la culpa ahora van a formar parte de la tipicidad. Y es por ello que cuando se hace un análisis de tendencia finalista, se habla de tipo objetivo y de tipo subjetivo. Porque hasta antes, en el causalismo, no había un tipo subjetivo. Porque la tipicidad era meramente objetiva, básicamente, en los dos causalismos anteriores. En cambio ahora, el dolo y la culpa se han trasladado a la tipicidad. Y es por eso que podemos hablar de un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El dolo y la culpa son elementos de la tipicidad. ¿Ok? Y este dolo y culpa están enfocados básicamente en la realización de los elementos del tipo objetivo. Y por supuesto también van a acompañar los elementos subjetivos que ya los aludimos hace un momento, que son diferentes al dolo. Esa es la particularidad en el finalismo. El dolo y la culpa se van a la tipicidad. El dolo es llamado un dolo natural o neutro, ¿de acuerdo? El dolo natural o neutro finalista solamente se vincula a la realización, al conocimiento de la realización del tipo objetivo, de los elementos objetivos del tipo. A nivel de antijuricidad no tenemos mucho inconveniente. La antijuricidad es objetiva, ¿no? Y subjetiva. Además también valorativa en el sentido de la antijuricidad material que estuvimos explicando hace un momento, ¿no? El problema de la antijuricidad no tenemos mucha diferencia con lo que viene a ser el causalismo valorativo. ¿Ok? Ahora, la culpabilidad. A nivel de culpabilidad para el finalismo, la culpabilidad tiene tres elementos. La imputabilidad, el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de comportamiento diferente. Entonces, los elementos
o los requisitos de la culpabilidad finalista son los tres. ¿No? Para que una persona sea culpable, primero tiene que ser imputable, ¿no? Mayor de 18 años, no tener anomalías psíquicas ni grave alteración de conciencia al momento de realizar la acción. Segundo, conocer de la ilicitud. En otras palabras, él tiene que saber que lo que está haciendo está prohibido. Ese conocimiento de la ilicitud que está en la culpabilidad es diferente al conocimiento que supone el dolo. El conocimiento del dolo es el conocimiento sobre los elementos del tipo objetivo, nada más. En cambio, el conocimiento de la ilicitud es el conocimiento de que si su conducta es delito o no. ¿Okay? La exigibilidad de conducta diferente. Una persona es culpable cuando pudo exigírsele una actuación distinta. Se supone que él realizó un injusto, un ilícito, ¿no? Por eso estamos analizando la culpabilidad. Entonces, se supone que una persona es culpable cuando pudo haber evitado la realización del injusto, de esa ilicitud. Hay personas que no pueden evitar, de repente actúan bajo amenaza. Entonces a ellos no les podemos exigir una conducta distinta. ¿Okay? Vamos a analizar esto en su momento con los detalles pertinentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, muy bien. Vamos a enfocar algunos conceptos en relación a lo que viene a ser el funcionalismo. Y cuando hablamos del funcionalismo mesurado del profesor Roxin, también llamado sistema teleológico político criminal, y también vamos a hablar en su momento del funcionalismo extremo, o también funcionalismo sistémico, que es el funcionalismo representado, ¿no? Y desarrollado especialmente por el profesor Gunther Jacobs. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por funcionalismo? En términos generales, todavía no enfocándonos en Roxin ni en Jacobs, ni en ningún otro funcionalismo. ¿Qué se va a entender por funcionalismo? Lo que tenemos que apreciar hasta este momento es que el derecho penal hasta el finalismo, ¿de acuerdo? El derecho penal hasta el finalismo había tratado de averiguar y de entender el derecho penal y el delito, ¿no? Había tratado de entender el delito a partir de las particularidades ontológicas de este, ¿no? O sea, explicar el delito como una realidad ontológica, existencial, una realidad natural en función de lo que la conducta delictiva presenta. ¿Okay? El análisis del causalismo y del finalismo es un análisis con sus variantes, por supuesto, pero es un análisis intrasistemático del problema. Cuando hablamos del funcionalismo, en general, estamos hablando de una suerte de sociologizar, ¿de acuerdo? Con el funcionalismo se trata de sociologizar lo que viene a ser la identificación y la explicación del delito. En otras palabras, se quiere entender que cada sociedad
digamos, construye o define lo que se debe entender por delito en esa sociedad. Y eso es lo particular del funcionalismo, ¿no? ¿Qué se debe de entender por delito en un Estado como el nuestro? O sea, no es que el delito tenga una realidad inamovible, que el delito sea algo que ya está definido por su propia naturaleza ontológica, sino el funcionalismo quiere, más bien, construir el concepto delito sobre lo que esa sociedad, lo que determinada sociedad debe entender por delito. ¿Okay? ¿Cómo queremos? ¿Qué es lo que el delito debería de ser para nosotros? No lo que nos ha dicho la doctrina ontológicamente, sino el delito tiene que ser una construcción, ¿no? Una previa definición social de lo que se tiene que entender por delito en determinada sociedad. ¿Okay? Se dice, ¿no? Se dice que la función tiene que hacer al objeto. ¿Okay? La función hace al objeto. Para construir un edificio, primeramente se hacen los planos. Si queremos construir un hospital, primeramente se tiene que definir la función, ¿no? Definir todas las necesidades que se requieran y se hace, previa definición de la función, se hace el objeto. No es al revés. No primero se construye algo y después se dice, esto va a funcionar como hospital. No es así. Entonces, en esa misma medida, en esa misma lógica, ¿no? Es el derecho el que tiene que definir lo que queremos que sea el delito en nuestra sociedad. ¿Qué tiene que ser el delito, digamos, en el Perú? Particularmente en el Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que en primer lugar trató de construirse a partir del funcionalismo mesurado del profesor Roxin con su sistema teleológico político criminal. ¿Ok? Roxin trató de vincular las expectativas, ¿no?, político-criminales del Estado, ¿de acuerdo? Del Estado. Tengan presente que su origen es el Estado alemán, ¿de acuerdo? Alemania. Y el modelo de Estado alemán, en esencia, es el modelo social y democrático. Ellos lo han definido, ellos lo han creado desde su constitución de Weimar el siglo pasado. En términos generales, el modelo es el mismo que tenemos nosotros en el Perú, Estado social y democrático. Entonces, la idea es, ¿no?, dentro de un esquema de Estado social y democrático de derecho, ¿qué tenemos que entender por delito dentro de ese contexto? Dentro de ese contexto estatal. ¿Qué tiene que ser el delito para un modelo de sociedad como el nuestro? Y entonces, adrede se construye, ¿no?, y Roxin trata de definir los parámetros de cómo tiene que entenderse el delito en una sociedad como la nuestra. Miren, ya no está solamente extrayendo conclusiones inherentes a la conducta y a las circunstancias, sino está tratando de construir un modelo de delito, ¿no?, particular, propio del modelo de Estado en el que estamos viviendo. Roxin no rompe, y eso por eso se dice que es mesurado, no rompe definitivamente con las perspectivas ontológicas. Él no es tan extremo como luego lo es ya, ¿no?, pero tiene una perspectiva, pues, obviamente diferente a las tendencias a las escuelas anteriores. Él va a decir que el delito es una acción típica, injusta y además responsable. Así es como define sus categorías. Entonces son el tipo, el injusto, que reemplaza la antifurcidad, y la responsabilidad. ¿Okay? La acción para Roxin es la manifestación de la personalidad. Él considera que la acción es una manifestación psicofísica del sujeto, necesariamente, y que la acción es una manifestación de la personalidad.
Cuando el sujeto actúa, está manifestando una personalidad. Ok, ahora, algo importante en el esquema de Roxin, en este funcionalismo moderado, es que la persona natural es la única que puede, según su perspectiva, manifestar personalidad. Por lo que, a diferencia de lo que va a ser luego el funcionalismo sistémico o radical de Jacobs, considera que la única forma de que los únicos que pueden realizar acción son las personas naturales, el ser humano. Excluye la posibilidad de la realización de delito por parte de las personas jurídicas. ¿Okay? Los funcionalistas radicales sí permiten la realización de delito por parte de la persona jurídica. Lo explican y tienen otra perspectiva al respecto, ¿no? Esa es una particularidad. Él se mantiene en esa perspectiva de que la persona, quien puede cometer delito, ya que solamente puede cometer acción, y únicamente puede cometer acción es la persona natural. ¿Okay? La acción, asimismo, para este funcionalismo mesurado es un elemento de enlace o de unión con las otras categorías. ¿Okay? La tipicidad. La tipicidad, en Roxin dice que la tipicidad debe de cumplir un fin preventivo general, en principio. En otras palabras, ¿no? El tipo penal, la norma penal, debe de ser un elemento disuasivo, ¿no? Para que las personas, conociendo y leyendo la norma, no vayan a arriesgarse a cometer delito. La tipicidad también plasma dogmáticamente el principio de legalidad. Ustedes saben que el principio de legalidad enuncia que no hay delito, no hay pena sin ley. Pues, de manera expresa, Roxin indica que ese principio de legalidad adquiere una trascendencia dogmática a nivel del tipo. Y es un elemento que no se puede enervar, no se puede traspasar. ¿De acuerdo? El tipo es una garantía de la legalidad. No tiene mayores inconvenientes como en el finalismo de diferencia entre tipo objetivo y tipo subjetivo. Quizá aquí viene lo más importante del aporte de Roxin, ¿no? en el debate de la teoría del delito, y viene a ser el haber rescatado digo, lo que viene a ser el tema de la imputación objetiva. La imputación objetiva. La imputación objetiva no la creó Roxin, ya se venía discutiendo y desarrollando de a poco, ¿no? Lo que hace Roxin en su teoría del delito es destacar la importancia de la imputación al tipo objetivo. Roxin considera que la imputación objetiva viene a ser un filtro de tipicidad. ¿Ok? Un filtro de tipicidad. Ustedes han observado que los esquemas anteriores, ¿no? Causalismo, finalismo, no tratan de la imputación objetiva. Sí existe hay unas llamadas tendencias postfinalistas que ya han incluido la inclusión de la imputación objetiva, pero luego de que Roxin pues trabajase este tema como un filtro, un correctivo de tipicidad, el tema de la imputación objetiva, ¿no? A partir de la teoría de los riesgos, como él denomina su explicación de la imputación objetiva, y que la vamos a estar trabajando luego. Luego él habla de injusto, ¿no? O sea, para él el delito es una acción típica, injusta y además responsable, ¿no? Ese término injusto reemplaza la antijuricidad. En coherencia con su sistema, considera que la antijuricidad es una categoría perteneciente a todo el derecho. Y eso es correcto. Una conducta antijurídica no solamente es antijurídica para el derecho penal. Tengan presente, la antijuricidad es una transgresión a todo el sistema jurídico. Y eso está bien destacado ahí. O sea, el juicio
El juicio de desvalor no abarca la mera transgresión de la, no se reduce a la transgresión de la norma penal, sino es una transgresión de todo el derecho, ¿no? Y también vamos a estar hablando de los elementos subjetivos en las causas de justificación, y como parte del análisis funcionalista al injusto por parte de Roxy. Junto al análisis, ¿no? Junto al análisis de la imputación objetiva, ¿ok? Junto al análisis de la imputación objetiva, el problema de la culpabilidad la consideración de la culpabilidad es el otro tema importante, ¿no? Es el otro tema importante para Roxy. ¿Okay? Para Roxy no es suficiente que la persona sea culpable del hecho típico y antijurídico anterior, ¿no? Una persona puede ser culpable. Una persona puede, ¿no?, ser imputable, conocer que su conducta está prohibida, saber que, o podérsele exigir una conducta distinta, pero él le agrega aquí un tema. A la culpabilidad le agrega el requerimiento de la necesidad preventiva. ¿Ok? Y es así como construye él el tema de la responsabilidad. Él dice que para que exista delito, la conducta del sujeto tiene que ser típica, injusta y además responsable. Y la responsabilidad es la culpabilidad más la necesidad de prevención. En otras palabras, una persona puede ser más culpable o muy culpable. Entonces Roxin recién pregunta y dice, ¿pero hay necesidad de imponerle pena? Y de caso, ¿hay necesidad de imponerle pena? Porque puede ser culpable, pero es posible que no exista necesidad de pena. Y por lo tanto, si no hay necesidad de pena, no hay sentido de que sea declarada, o no puede ser declarada responsable. ¿Okay? Nos pone el siguiente ejemplo, ¿no? Un padre de familia, muy apresurado por la mañana para salir de su casa, ¿ok?, sin tomar en cuenta que su hijo de 4 años lo está siguiendo dentro de la casa, y de repente está queriendo ir con él, no quiere seguir al papá, ¿no? Este hombre está apurado, y sin darse cuenta que su niño lo está siguiendo, se va al garaje, se sube al carro y retrocede. Y en eso que retrocede, atropella a su hijo y lo mata. ¿Ok? Nosotros vamos a tipificar ese hecho como un hecho típico, seguramente es típico de homicidio culposo, es antijurídico o injusto, ya, en términos de Roxin. Y vamos a ver, analizando la culpabilidad primero. Este señor es imputable, mayor de edad, ¿no? No tiene problemas de algún tipo de afección, o sea, es muy imputable, no tiene ningún problema psicológico, ¿no? Muy bien. Él sabe que lo que está haciendo está prohibido, o sea, él sabe que matar a otra persona está prohibido, de repente es abogado, ¿ok? ¿A él se le podría haber exigido una conducta distinta? Sí, debería haber tenido más cuidado, es culpable. Para los otros esquemas ya sería culpable. Y si hay culpabilidad ya podría haber pena. Pero para Roxin dice, no solamente es suficiente de que sea culpable. Hay que verificar si este señor necesita pena. ¿Cuál es el fin de la pena? Una necesidad preventiva especial. ¿Este hombre necesita ser resocializado? Esa sería la pregunta. ¿Es culpable? Sí.
pero necesita ser resocializado, necesita una pena, y entonces ahí su respuesta es no. Porque si la pena es sanción, ¿cuál más sanción para este hombre que haber matado a su propio hijo? Ese es el razonamiento de Roth. ¿Ok? Y por lo tanto no había responsabilidad y ya en ese caso no había necesidad de pena. Y para Roxin no habría necesidad, no habría de él. Esa es su forma de entender el problema. Lo mismo ocurre en el siguiente caso. ¿No? En un hospital, una paciente es agredida sexualmente por un técnico de enfermería que estuvo de guardia durante esa noche. Este técnico de enfermería la agredió sexualmente a la paciente, la violó. ¿Ok? Pero descubierto el hecho y denunciado el hecho, se advierte que esta paciente era paciente de SIDA, dice el ejemplo, y que el enfermero ya se contagió, ¿no? Ahora dicen que se podía curar, pero en su momento no se podía hacer nada contra el SIDA, ¿no? Y entonces, este sujeto es culpable, pero se le tendría que imponer una pena, teniendo presente que de todas maneras iba a morir, porque está contagiado, de acuerdo al esquema de Roxin, ¿no? De acuerdo al esquema de Roxin y su concepto de responsabilidad, cuando hay necesidad de pena, a pesar de ser culpable, recién, o sea, hay necesidad de pena y es culpable, entonces recién es responsable. Y por lo tanto, recién podría aplicarse la pena totalmente. Y recién sería delito. Si no, no sería delito. Esta última explicación de la responsabilidad, no, si bien es algo que también marca el sistema de Roxin, no ha sido asumido. El tema de la responsabilidad no le han dado mucho valor en la doctrina, en el debate académico ha sido siempre soslayado. Pero lo más importante de Roxin y su mejor aporte, ¿no? Y el que ha puesto, digamos, el punto de quiebre en el desarrollo de la dogmática es cuando empieza a trabajar el tema de la imputación objetiva. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta este punto, por favor? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Vamos a trabajar y para ir ya concluyendo esta sesión de la mañana, vamos a exponer algunas consideraciones del funcionalismo extremo o radical del profesor Jacobs. ¿Ok? Algunas consideraciones en relación al funcionalismo extremo o radical de Jacobs. Hay que aquí tener algunas precisiones, ¿no? Y que van a resumir y permitirnos comprender seguramente de una manera más fácil, por supuesto, con todo con todas las lecturas y correspondiente análisis y meditación de estos temas que a veces se hacen en un primer momento un poco engorrosos o bastante abstractos. ¿Ok? Lo que tenemos que decir que en el esquema de Jacobs
El delito efectivamente también se puede definir como tipicidad, antijuricidad o justificación y culpabilidad. ¿Ok? Ese análisis es aceptable, está bien. Pero algo particular que ocurre es que en el concepto de Jacobs, la acción, como lo vamos a entender y lo vamos a explicar, la acción ya es sinónimo de delito. ¿De acuerdo? En el concepto de Jacobs, la acción ya es sinónimo de delito. ¿Ok? A diferencia de los esquemas anteriores, cuando hablamos de acción, hablamos de un concepto previo al delito, previo a las categorías. Pero cuando nosotros hablamos de acción en Jacobs, ya estamos entendiendo que la acción ya es sinónimo de delito. Y definimos la acción o delito como la causación del resultado individualmente evitable. ¿De acuerdo? En otras palabras, solamente puede cometer acción, ¿no?, el que lo causa teniendo la capacidad individual de evitarlo. Si el que lo causa teniendo la capacidad individual de evitar eso, ¿no?, lo realiza, entonces ¿está cometiendo delito o está realizando acción? ¿No? Esta causación tiene que ser imputable, antijurídica y culpable. O sea, cuando ya se habla de acción en Jacobs, ya se está diciendo que esa acción es imputable, es antijurídica y es culpable, ya, desde ya. En los esquemas anteriores hay que avanzar de categoría en categoría. Primero vemos si hay acción, luego vemos si es típico. Y si es típico, recién avanzamos a la antijuricidad. Y recién, si es antijurídico, recién avanzamos a la culpabilidad. Si no es típico, ya no hay sentido de avanzar las otras categorías. Y así sucesivamente. En cambio, en Jacobs, ¿no?, en cambio, en Jacobs, la acción es delito. Y cuando hablamos de acción, estamos hablando de la causación de un resultado individualmente evitable. ¿Ok? Aquí, para tener en cuenta, el esquema de Jacobs es un esquema estrictamente normativo, ¿no? Jacobs considera que la estabilidad social, la estabilidad de la sociedad se alcanza garantizando la estabilidad normativa de la sociedad. ¿Ok? La estabilidad social se alcanza garantizando la estabilidad normativa de la sociedad. Mientras exista estabilidad normativa, hay estabilidad social. ¿Ok? Una cuestión. Otra cuestión. Jacobs entiende que los sujetos, personas, vivimos en sociedad y nos comunicamos mutuamente, o sea, nos relacionamos mutuamente, no como meros seres vivos, no en ese contexto de relación de ser vivo a ser vivo, sino a partir de los roles que cumplimos socialmente. ¿Ok? La comunicación humana para Jacobs no es en nuestra calidad de mero ser vivo, sino como en función de los roles, ¿no?, y de las particularidades de cómo estos se desarrollan en el medio social. Miren, por ejemplo, en este momento existe un nivel de comunicación, de relación entre cada uno de ustedes y mi persona. Y ese nivel de comunicación no es como mero seres vivos, sino a partir de un rol determinado. Rol de docente, rol de estudiantes en este momento. ¿Ok? Más tarde, seguramente, en su núcleo familiar, o en el núcleo familiar, cada uno de nosotros cumplimos un rol determinado, ¿no? Nuestra comunicación con la otra persona es de repente a título de cónyuges, el rol de cónyuge, o el rol de hijos frente a los padres, o los padres frente a los hijos.
Cuando estamos en el trabajo, estamos en un rol, ¿no?, que tenemos asignado, y esa es nuestra comunicación con el resto, ¿no? Cumplimos determinado rol del uno frente al otro. O sea, siempre nuestra relación social está dentro de parámetros de roles. Lo que nos vincula son roles. ¿Ok? Lo que nos vincula son los roles que vienen definidos, ¿no?, en términos generales. ¿Ok? Los roles pueden ser, por otro lado, roles generales o roles especiales. El rol general es un rol para todos. Todos cumplimos roles generales. Los roles generales están determinados por obligaciones negativas. ¿Ok? Todos nosotros tenemos deberes de no hacer frente a los demás. Y eso significa que no nos debemos de inmiscuir en el ámbito de organización del otro. Debemos de dejar que la otra parte, la otra persona realice su actividad, realice su existencia sin perturbarla. Y esa es una obligación de toda persona frente a cualquier persona, independientemente de nuestras particularidades. ¿No? No debo de invadir la privacidad, la intimidad, el patrimonio, la vida, deberes negativos. No. Los deberes negativos son obligaciones negativas, son prohibiciones que nos vinculan. Ese es el contenido esas son las demandas que devienen de los roles generales, de un rol general del ciudadano, roles generales del ciudadano. ¿Okay? Por lo tanto, en tanto nosotros no traspasemos esas barreras y por supuesto no invadamos, claro, no traspasemos la barrera de la organización del otro, no hay problema. Estabilidad social, estabilidad normativa. ¿Ok? Por otro lado, también existen los roles especiales. Los roles especiales están determinados por ámbitos institucionales que existen en el medio social. La familia, el Estado, etc. ¿Ok? También cumplimos entonces deberes especiales, y los deberes especiales están vinculados a deberes u obligaciones positivas, a cuestiones que tenemos que hacer. ¿Ok? El rol especial se transgrede cuando yo no cumplo lo que mi rol especial me demanda. Como funcionario público, como padre de familia, ¿no?, como de repente médico, etc. Los roles especiales se demandan cuando no hago lo que debo hacer. Los roles generales se vulneran cuando hago lo prohibido. ¿Ok? El delito en Jacobs viene a ser la transgresión o la vulneración del rol. El delito en Jacobs viene a ser la vulneración o la transgresión de ese rol. ¿Ok? Cuando yo transgredo mi rol, sea general o sea especial, estoy realizando un delito. Entiéndase, dentro de un marco de legalidad. Entiéndase, esta conducta tiene que estar prevista en la norma. Pero la transgresión es eso, el delito es la transgresión de la norma. La transgresión de las expectativas normativas que devienen de mi rol. ¿Okay? Ese es el delito. Ahora, si el delito es la transgresión del rol, no es un elemento relevante de inicio la vulneración de bienes jurídicos.
O sea, la expectativa en el derecho penal de Jacobs no es la protección de bienes jurídicos. La expectativa es garantizar la vigencia del sistema normativo. Mientras respetemos la vigencia del sistema normativo, hay estabilidad social, por lo tanto, estabilidad normativa. La vulneración del rol supone la transgresión de ese sistema normativo. Y entonces la respuesta del derecho penal es la pena. La pena en Jacobs no tiene un propósito individual, un propósito preventivo particular. No tiene el propósito de resocializar a nadie ni de generar una expectativa social general mayor. La pena en Jacobs tiene el propósito de estabilizar solamente, ¿no?, de estabilizar el medio social. Sí, el delito supone, ¿no?, la desestabilización del sistema. La pena quiere restablecer esa desestabilización que supone el delito. ¿Okay? Sin ningún fin individual o personal o particular. Eso en términos generales es lo que podemos, compilar en lo que significa el delito y el esquema de su derecho penal en Jacobs para empezar. ¿Ok? Ahora bien, ya puntualmente, ¿no?, ya puntualmente en el análisis del delito, que por razones metodológicas Jacobs también habla de tipo, de justificación o culpabilidad, de justificación y de culpabilidad, tenemos que decir que en el ámbito del injusto, o del tipo de injusto del tipo, se va a configurar por los elementos que definen el comportamiento típico, ¿de acuerdo? En donde la imputación objetiva es una consideración muy particular y muy importante ya en Jacobs con sus propios considerandos, como vamos a ver, y también se habla de la tipicidad desde un punto de vista cognitivo, que es lo que Jacobs desarrolla, ¿no? Y esto vamos a estar trabajándolo y luego nos vamos a ir extendiendo. La justificación es el comportamiento social no anómalo, ¿no?, sino aceptado socialmente, soportado en consideración a su contexto. Una conducta está justificada, y una conducta justificada en vía de causas de la concurrencia de causas de justificación, pues es una conducta soportada en razón del contexto. ¿No? Ahí también se trabaja el tema de las causas de justificación, lo que vamos a ver en su momento. Ahora, la culpabilidad de Jacobs, ¿no? La culpabilidad es la infidelidad al derecho, ¿de acuerdo? Y la infidelidad al derecho. Entonces, esa infidelidad al derecho tiene que ser restablecida. ¿Quiénes, no?, ¿quiénes van a poder ser culpables? Obviamente, los que son imputables, los que tienen conciencia de ilicitud o de antijuricidad, ¿de acuerdo? Y también a los que se les puede exigir una conducta diferente. Lo vamos a explicar, no vamos a extendernos en este punto, porque lo vamos a ir explicando poco a poco, cuando vamos analizando y ahora sí las categorías en particular. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta este punto. Les voy a agradecer. ¿Alguna pregunta? Ninguna de mi parte, doctor. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, es porque Ok.
Muy bien. Lo que continúa con lo que vamos a estar trabajando luego, ya en esta tarde, viene a ser lo que es la imputación objetiva y la imputación subjetiva respectivamente. ¿Okay? Imputación objetiva e imputación subjetiva respectivamente. ¿No? Para poder seguir la secuencia ordenadamente, y vamos a suspender en este momento nuestra actividad y nos vamos a reencontrar a las 2:30 de la tarde, como 2:30, para continuar durante la tarde trabajando lo que viene a ser imputación objetiva e imputación subjetiva, y en ese contexto también vamos a desarrollar algunos casos prácticos al respecto para ir pues definiendo estos temas en la aplicación concreta. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consideración antes, en todo caso, de estar dando por concluida esta sesión de la mañana para reencontrarnos a las 2:30 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Ok, teacher. Doctor, una consulta, doctor. Dígame. Los PPT, el PPT de esta lección primera va a ser colgada, doctor, en el Classroom. Doctor, Sí, entonces colgado al Classroom. En el Classroom, por favor, revísenlo, lo voy a poner inmediatamente. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. doctor, disculpe, está grabado la clase. ¿Eso también va a ser en el Classroom? ¿También el video nos van a mandar al Classroom? Sí, debe de subirse al Classroom, pero está grabado en todo caso por el Drive, ahí lo pueden ubicar también. En el Drive, ahí queda grabado, porque está grabando, como ustedes pueden observar. Ajá. Sí, ya, profesor, gracias. Ah, ok. Entonces nos estamos reencontrando a las 2:30, por favor. Gracias, doctor. Correcto, doctor. Hasta las 2:30. Hasta luego. Ya, hasta la tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Tarde, doctor.